Después de haber determinado, ¿cierto? Y también demostrado la desigualdad de Clausius, vamos a determinar cómo se evalúa la entropía y el cambio de entropía en sustancias puras, cómo son los procesos isentrópicos, a qué hacen relación, dónde se aplica, las relaciones de temperatura y cambio de entropía, muy útiles para determinar cómo la entropía, perdón, cambia en los gases ideales, en los líquidos, también cómo esas relaciones TdS se aplican para determinar esos cambios de entropía en los sólidos y líquidos, que recordemos son considerados sustancias incompresibles, y también los gases ideales, ¿sí? Que podemos trabajarlos con la ecuación de estado, y finalmente pues haremos unas conclusiones relevantes acerca de este tema. En la secuencia pues recordemos un poco la desigualdad de Clausius. Recordemos que Clausius demostró que la integral cíclica, ¿cierto? De esa relación del diferencial del calor sobre la temperatura absoluta de la frontera, es menor o igual a cero, ¿cierto? Donde la igualdad se cumple para ciclos o procesos internamente reversibles, es decir, que no existan irreversibilidades internas, y la desigualdad se cumple para ciclos irreversibles o procesos irreversibles. Es decir, que el cambio de entropía es mayor que la transferencia de entropía. ¿Y por qué es mayor? Porque hay siempre en los procesos reales hay una entropía que se genera. De hecho, es un parámetro que vamos a determinar más adelante en los balances de entropía. ¿Cuánto es la entropía generada en un proceso? Entonces, cuando la entropía generada es cero, pues podemos decir que el proceso es internamente reversible, ¿cierto? Y si el cambio de entropía, el delta de S en el proceso es igual a cero, pues es interna, es totalmente reversible el proceso. O sea que cuando mínimo la entropía se puede mantener, se mantendría constante, pero sabemos que en la práctica la entropía siempre tiende a aumentar y aumenta debido a las irreversibilidades que tenemos en la práctica, tales como la fricción, gradientes de temperatura. Los procesos no son lentos, los procesos son rápidos, ¿cierto? Procesos cuasi estáticos, pues no tenemos en la práctica. Entonces, con relación a las sustancias puras, pues ya sabemos que una sustancia pura es aquella cuya composición química es homogénea independiente de la fase. Eso hablamos de una sustancia pura, ¿listo? Entonces, tal cual también teníamos diagramas de temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, pH, etcétera. También vamos a tener diagramas en los que pues, también se va a ponderar, se va a tener en cuenta esa propiedad de entropía. Aquí observamos dos diagramas bien útiles, bien aplicados especialmente para la parte de ciclos de potencia, que es el diagrama de temperatura, entropía, y también de entalpía, entropía. Es conocido como un diagrama de Molière. También la entropía, pues por ser una propiedad, también podemos tenerla como una propiedad específica, es decir, por unidad de masa. También puede o nos va a servir para determinar el estado de la sustancia pura, es decir, podemos tenerla como un líquido comprimido, como un vapor sobrecalentado y como una mezcla en función del valor de entropía y la otra propiedad. Recordemos que por ser una sustancia pura, pues necesitamos dos propiedades intensivas e independientes que nos permitan determinar, que nos van a permitir determinar el estado. Y recordemos que en la región de saturación, pues necesitamos conocer una propiedad adicional, ¿cierto? Porque tanto temperatura y presión, aquella teoría básica, nos dicen que se vuelven estas dos propiedades, pues se vuelven dependientes en la zona de mezclas. O sea que conociendo temperatura y presión, no necesariamente podríamos determinar el estado específico en la que ella está, ¿cierto? Puede estar una mezcla del 50%, ¿sí? 50% de la cantidad de la masa está como en la fase líquida y otra vapor, etcétera, y necesitamos otra propiedad, y para ello definimos pues la calidad, ¿cierto? También pues la entropía a X calidad, si una determinada calidad, pues la podemos determinar con esa relación, pues también bien conocida, que pues, la trabajamos con los cambios pues, la usamos también para calcular la entalpía en X condición
a determinada condición de calidad, determinado valor de calidad, ya sea entre líquido saturado y vapor saturado. ¿Listo? Y también recordemos pues que si la entropía dada para una condición de temperatura es mayor que la entropía del vapor saturado, pues tenemos un vapor sobrecalentado, ¿cierto? Que si la entropía del punto dado, ¿cierto? Es menor que S sub F para una condición de temperatura o presión, pues tendremos un líquido comprimido, tal cual. También tenemos los índices para la entropía, S sub F para el líquido saturado, S sub G para el vapor saturado y S sub Fg, recordemos, para la diferencia entre S sub G y S sub F. ¿Listo? También tenemos acá las unidades, recordemos que aquí hablamos de entropía específica, ¿cierto? Cuando tenemos unidades de energía y de temperatura, pues hablamos de entropía absoluta, recordemos, y de nuevo es dejar claro, ¿cierto? La temperatura, observen acá las unidades, ¿cierto? En grados Kelvin, temperatura absoluta. Este S sub 0 nos va a aparecer con relación a los gases ideales, que más adelante vamos a identificar por qué aparece ese S sub 0. Entonces, también, repito, vamos a trabajar diagramas en los que la entropía va a formar parte o va a ser parte de uno de los ejes coordenados de esos diagramas. Los procesos isentrópicos en el caso de sustancias puras, bueno, entonces el cambio de sustancias puras, pues vamos a determinarlos de tablas de propiedades, ¿cierto? Para esas sustancias puras, pues prácticamente dos son las que más hemos trabajado acá en el curso, son las tablas de agua y de refrigerante, específicamente 134A, ¿cierto? Pero todas las sustancias también tienen, después de ser puras, sustancias puras, pues también tendríamos diagramas, también tendríamos tablas de propiedades, pero pues digamos, el solo hecho de trabajar esas dos sustancias puras, pues ya nos da pie para trabajar con cualquier sustancia pura porque el procedimiento es similar. Entonces, la entropía de esas sustancias puras, pues vamos a determinar la tabla de propiedades, ¿cierto? Que también se pueden determinar a través de funciones matemáticas. Para ello, el concepto de ecuación de estado, y más adelante vamos a ver dónde podríamos aplicar esa ecuación de estado para determinar la entropía, más específicamente el cambio de entropía, porque no conocemos la entropía en un estado específico, sino entropía con relación a una referencia, ¿listo? Porque recordemos que tenemos que integrar, y la integral necesitamos los dos extremos, ¿cierto? Entonces necesitaríamos, en el caso de la entropía, por ejemplo, variando con la temperatura, pero necesitaríamos dos temperaturas, una de referencia y una a la temperatura que necesitamos calcular la entropía como tal. Entonces, los procesos isentrópicos son procesos en los que, pues como su nombre lo dice, isentrópicos, ¿cierto? La entropía se mantiene constante. Estos procesos son procesos de referencia que nos sirven como, más adelante vamos a verlo también, que nos sirven como digamos, un proceso de referencia al que comparamos los procesos reales, ¿cierto? Los procesos reales pues no ocurren a entropía constante porque está generándose entropía. Los procesos reversibles pues tendríamos en el caso, por ejemplo, de la expansión de un vapor de agua, por ejemplo, también puede ser un vapor de una sustancia, un fluido orgánico, etcétera, una turbina, ¿cierto? Lo podríamos hacer de forma ideal en forma isentrópica, es decir, que la entropía en este proceso S1, ¿cierto? S2 se mantuvo constante. Es decir, que la entropía no varió a lo largo de ese proceso de expansión, que sería un proceso bien idealizado, porque sabemos que en la práctica no lo tendríamos. Si tendríamos un diagrama TS, pues tendríamos esa relación, ese proceso isentrópico como una línea vertical, ¿cierto? Porque la entropía se mantiene constante. Tengo un gradiente de temperatura, tengo una diferencia de temperatura, un cambio de temperatura, ¿cierto? Debido a que el fluido pues perdió energía cuando se expandió por la turbina, pero en forma ideal, ¿cierto? En forma organizada, porque recordemos que la entropía también es una medida del desorden del proceso. Por lo tanto, si la entropía es constante, quiere decir que el desorden no aumentó en ese proceso de expansión, en el caso de la turbina. También lo tendríamos en el caso de comprimir un gas, ¿cierto? De comprimir un gas. Aquí tendremos el proceso real. Un proceso ideal pues sería un proceso isentrópico, es decir, que ese proceso de compresión, ese gradiente de presión, perdón, ese aumento de presión, no hablamos tanto de gradiente, sino ese aumento de presión pues se da de forma organizada y digamos forma reversible en la que la entropía
se mantuvo constante, ¿cierto? Digamos un proceso en el que el trabajo de ese compresor pues tendería a disminuirse, ¿cierto? Porque el proceso de compresión se hace de forma organizada. Más adelante también vamos a determinar que pues la forma en que puedo minimizar ese trabajo del compresor no va a ser a través de un proceso isentrópico, sino a través de un proceso isotérmico, en el caso de un gas ideal. ¿Listo? También, pues, recordemos que el símil del compresor, pues, es la bomba en el caso de los líquidos. Y también tendríamos que ese proceso de compresión ideal, en el caso de la bomba, pues sería comprimir, aumentarle la presión, adicionarle energía a ese líquido de forma isentrópica, es decir, a entropía constante. Entonces, recordemos de nuevo, ¿cierto? Este cambio de entropía, el delta de S, ¿cierto? Es mayor que la transferencia de energía en los procesos reales debido a este proceso, a la entropía generada. Entonces, si el proceso es reversible, ¿cierto? Si el proceso es reversible y adiabático, reversible, pues no tengo entropía generada, ¿cierto? Y adiabático no tengo esta cantidad, por lo tanto él es isentrópico. Entonces es isentrópico porque es reversible y es adiabático, ¿cierto? Pero lo contrario no necesariamente se aplica, ¿cierto? Es decir, un proceso que sea isentrópico no necesariamente es adiabático reversible, pero todo proceso adiabático reversible es isentrópico, ¿cierto? ¿Y por qué lo contrario no se cumple? Porque puede que una generación de entropía pues esté acompañada con una pérdida o ganancia de calor y aún así puede ser isentrópico ese proceso. Entonces los procesos isentrópicos, repito, son como un punto de referencia, un punto de comparación con los procesos reales, ¿cierto? A través de los cuales pues, puedo comparar el grado de pérdida de calidad de la energía durante ese proceso, ¿cierto? Creo que la entropía pues también es una medida de la pérdida de la calidad. Recordemos que la energía tiene cantidad, pero los procesos reales tienden a hacer a que esa calidad de la energía se degrade debido a las irreversibilidades que ocurren en el proceso. Entonces, para determinar esos cambios de entropía, especialmente en los sólidos, en los líquidos, en los gases ideales, vamos a ayudarnos de unas relaciones TDS. La primera de ellas pues, es conocida como la primera ecuación TDS o ecuación de Gibbs, en honor al ingeniero mecánico estadounidense Josiah Willard Gibbs, ¿cierto? Que hizo valiosos aportes en la termodinámica clásica, en la termodinámica estadística. Y este balance de energía pues lo partimos haciendo para un sistema cerrado, cuyo proceso es internamente reversible. Y si es internamente reversible, podemos aplicar esa igualdad de la desigualdad de Clausius, ¿cierto? Entonces podemos sustituir ese diferencial de calor. Recordemos que estas son diferenciales inexactas porque el calor y al igual que el trabajo, pues dependen de la trayectoria del proceso, no dependen del estado, ¿cierto? Dependen de la trayectoria, a diferencia de la energía interna. Recordemos que es la energía interna, pues una propiedad. Calor y trabajo no son propiedades, ¿cierto? Entonces las propiedades dependen del estado, trabajo y calor no, ellas dependen del proceso. Entonces, haciendo estas sustituciones, calor, trabajo, en esta ecuación de balance de energía, observemos que finalmente obtenemos en esa ecuación solo propiedades, entropía, energía interna, volumen específico, presión, temperatura. Por lo tanto, independiente del proceso, podemos aplicar esas relaciones, porque son propiedades y las propiedades dependen única y exclusivamente del estado. A esta primera relación la conocemos como ecuación de Gibbs o primera ecuación de Gibbs, o primera ecuación TDS, primera relación TDS. Y también recordemos a partir de la definición de entalpía como la energía interna más el producto de la presión por el volumen específico, también podemos llegar a otra relación que es conocida como la segunda ecuación TDS. Entonces recordemos que cuando hablamos en la relación TDS con energía interna, sumamos P de B y cuando hablamos de TDS pero con entalpía, restamos V por dP. ¿Okay? Te recordemos acá que estas ecuaciones relacionan con cambios de entropía de un sistema, con cambios de otras propiedades y por consiguiente son independientes respecto al tipo de proceso, es decir, si es internamente reversible o irreversible, no, porque solamente depende de las propiedades. Entonces, con relación a los sólidos y los líquidos, ¿cómo se determina ese cambio de entropía? Entonces, recordemos que los sólidos y los líquidos, pues sabemos que los líquidos propiamente los podemos considerar sustancias incompresibles. Esa misma característica podemos aplicársela a los sólidos. Entonces, a partir de esta primera relación TDS, ¿cierto?
Si consideramos los líquidos sólidos como sustancias incompresibles, pues este segundo término de la ecuación es despreciable, es muy pequeño. Entonces, recordemos aquella parte de los calores específicos que en el caso de los sólidos y líquidos no hablamos probablemente de un Cp o un Cv, sino de un calor específico como tal. ¿Listo? Entonces, esta relación en el caso de los sólidos y los líquidos se hace muy simple para determinar el cambio de entropía. Es decir, para determinar el cambio de entropía en un proceso en el que estén involucrados sólidos o líquidos, pues prácticamente necesitamos desarrollar la integral del cambio de temperatura en ese proceso para determinar el cambio de entropía. Esto, claro, considerando que el calor específico de esos sólidos, esos líquidos varían poco para ese intervalo de temperatura. Por lo tanto, podemos quitarlo, sacarlo de la integral e integrar ese logaritmo natural. Y hay una conclusión aquí bastante, digamos, en este momento pues es muy relevante debido a que observen que los procesos isentrópicos en el caso de líquidos, por ejemplo, bueno, el hecho de comprimir agua en el proceso de aumentarle la presión en una bomba, ¿cierto? Entonces, si es isentrópico, para que sea isentrópico, de acuerdo a esta relación, pues deberíamos tener un logaritmo natural de 0, ¿cierto? O sea que un logaritmo natural de 1 que sería 0, por lo tanto, si es isentrópico, también es un proceso isotérmico. Por ende, si el aumento de temperatura del agua a su paso por una bomba es 0, es decir, el cambio de temperatura final menos inicial, al ingreso del impeller y a la salida del impeller es constante, es decir, ese proceso puedo considerarlo como isentrópico, es decir, un proceso de adición de energía muy organizada, ¿listo? Entonces, las bombas, entre ese cambio de temperatura se aproxima de 0, es más isentrópico, es decir, es un proceso de adición de energía muy organizado. Entonces en los líquidos se cumple esa característica que cuando el proceso es isentrópico también es isotérmico. En el caso de los gases ideales ya las relaciones se hacen un poco más complejas. Recordemos que a través de este diagrama, por ejemplo en el caso del vapor de agua, recordemos que el vapor de agua a bajas presiones con relación al punto crítico. Recordemos que ese punto crítico del agua es superior a los 20 megapascales. Entonces, cuando presión es muy baja del agua, ¿cierto? Y está en estado de vapor, que también puede ser asumido como un gas porque debido a la condición de presión a la que ella esté. Entonces, observen que, por ejemplo, para una presión de 0.8 de 100 kilopascales, inclusive la aproximación de gas ideal funciona muy bien, inclusive con temperaturas alrededor de los 600 grados centígrados, porque esta presión es muy baja. Inclusive miren, para todo ese rango de presión y para ese rango de temperatura, para ese nivel de presión, prácticamente el hecho de considerar el agua como un gas ideal proporciona errores menores al 2, tan bajos cuanto menores al 2%. Entonces, ¿cómo determina el cambio de entropía para esos gases ideales? Entonces, ya la relación, pues obviamente necesitamos desarrollarla a los dos lados, es decir, para determinar el cambio de energía interna y determinar esta segunda relación acá, ¿cierto? Entonces tendríamos que despejar acá la temperatura e integrar. Por eso hablamos de que no determino la entropía de un punto. Lo mismo que la entalpía, no determinamos la entalpía de un punto. Determinamos la entalpía con relación a un punto, con relación a una referencia. ¿Listo? Que son, depende de la condición de referencia. Por ejemplo, el Instituto Internacional de Refrigeración, pues tiene entalpías, entropías de referencia también. Generalmente en los software de propiedades ellos indican la entropía de referencia. Por ejemplo, podemos tomar la temperatura de 0 Kelvin y en este caso para algunas sustancias, gases ideales, por ejemplo, también tendríamos que para esa condición de 0 Kelvin la entropía vale 0. ¿Listo? No podemos definirla como 0. Es un valor arbitrario y a través de ese valor arbitrario pues podemos determinar esa integral. Si mantenemos esos valores de referencia para cualquier propiedad, ¿cierto? En ese mismo cambio pues me va a dar los mismos valores independiente de que, por ejemplo, si tomamos las tablas de propiedades de X libro, ¿cierto? Ese libro puede tener un estado de referencia diferente a las tablas de propiedades de otro libro. Pero si trabajamos el ejercicio con las mismas tablas de propiedades, pues nos van a dar los mismos valores que la trabajase, ¿cierto? Con otro libro. ¿Por qué? Bueno, podrán cambiar algunas décimas, pero es muy pequeño y significante el valor, pues de acuerdo a los ajustes numéricos para determinar los valores. ¿Pero por qué? Porque es que el estado de referencia
para X libro, para este libro de referencia, texto de referencia, por un libro de referencia, pues es el mismo en los cambios, ¿cierto? Igual que el otro. Entonces, repito, no calculamos la propiedad en un punto específico, sino con relación a algo, ¿cierto? Pero hablamos de un estado, de un punto de referencia. Entonces, para el caso de los gases ideales, recordemos que los cambios de energía interna y de entalpía, pues los podemos dejar en función de los calores específicos. Y repetimos aquella teoría de los calores específicos que pueden ser constantes o aproximarlos como constantes para un rango de temperatura X, ¿cierto? Por un rango de temperatura dado, en el rango de temperatura que ocurre el proceso, o lo podemos asumir variables, ¿cierto? Entonces, si el calor específico lo podemos considerar constantes, obviamente, pues estas integrales se nos simplifican demasiado. ¿Listo? Por ejemplo, para los gases monoatómicos, gases ideales monoatómicos, podremos considerarlos constantes inclusive por un rango de temperatura elevado en el que ocurre el proceso, ya que ellos, esos calores específicos se mantienen constantes. Ya miraremos que para algunos gases ideales pues no tenemos esa aproximación, digamos, de considerarlos constantes, ¿cierto? Pero cuando es constantes, estos calores específicos los podemos extraer de esas integrales y nos quedan integrales simples con relación al logaritmo, ¿cierto? A los cambios de temperatura. Entonces, con relación a la primera forma o primera relación TdS o ecuación de Gibbs, primera ecuación de Gibbs, tendremos esta relación. Y para la segunda ecuación de Gibbs o la segunda relación TdS tenemos la segunda relación. Observen ahí que los cambios de entropía, ¿cierto? Para los gases ideales dependen tanto de la temperatura, por ejemplo, como del volumen específico o de la presión. ¿Listo? Mientras que la energía interna o la entalpía para los gases ideales solo dependen de la temperatura, ¿cierto? Entonces, para la entropía, el cambio de entropía, necesitamos conocer ya sea volumen específico o la presión de ese proceso. Existe el otro abordaje que es considerar los que variables, ¿cierto? Y aquí tenemos esta gráfica para recordarles un poco. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, ¿cierto? El CO2. Observen que la variación del calor específico es significativa. Si tomamos como un valor de referencia aquí los 300 Kelvin hasta los 3000 y algo de Kelvin, observen que tenemos una variación significativa del calor específico. Entonces, si ese rango de temperatura, tomemos acá esta tabla que extraje del libro Sengel para el ejemplo, para explicarles del aire. Observen que si la variación de temperatura fue de 50 Kelvin o 50 grados centígrados, observen que el Cp varía en esos 50, en esa diferencia, en ese aumento de 50 Kelvin o 50 grados Celsius, es despreciable. Pero si ya tenemos una variación de temperatura en el proceso, observen acá, de 300 grados, por ejemplo, ya el cambio es más significativo. Entonces ya no podríamos desarrollar esta integral, no podemos sacar estos calores específicos, ¿cierto? Necesitamos determinar cuál es la forma o cómo cambia la entropía, ¿cierto? Con la temperatura y cómo ese calor específico también varía con la temperatura. Entonces tendremos pues sustituir esa relación de los calores específicos con la temperatura, pero afortunadamente ya estas integrales están realizadas, no necesitamos preocuparnos con ello. Para ello definimos, pues, como les decía, ¿cierto? La entropía con relación a un estado de referencia para determinar ese cambio de entropía y desarrollamos esta integral. Para ello, pues, como les indiqué, ya están hechas. Generalmente, por ejemplo, las tablas del aire, las propiedades del aire ya vienen incorporados con este valor de entropía con un subscrito de cero, ¿sí? Es decir, que la entropía está dada tomando como un punto de referencia el 0 Kelvin. ¿Listo? Y en ese 0 Kelvin, en el caso de estos gases, de los gases ideales, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del aire, esa entropía es 0. ¿Listo? Y si es 0, pues obviamente la entropía del punto menos la entropía a 0 Kelvin, que es 0, pues nos va a permitir desarrollar esta integral. Y por eso tenemos acá ese S sub 2 sub 0, es decir, la entropía del estado 2, es decir, a la temperatura 2, tomándose como referencia el S sub 0, ¿cierto? De 0 Kelvin, porque estamos considerándolo a 0 Kelvin. Entonces, estas integrales ya están realizadas, ¿listo? Y las tablas de propiedades nos dan estos valores de la entropía calculada con el punto de referencia, el 0 Kelvin, ¿listo?
Y recordemos de nuevo lo que ya les decía, ¿cierto? Que a diferencia de la energía interna y la entalpía, la entropía varía con el volumen específico o con la presión, ¿cierto? Por lo tanto, la entropía no puede tabularse exclusivamente en función de la temperatura, como lo hacemos con la energía interna o con la entalpía. Necesitamos determinar cómo la presión o el volumen específico afecta, porque afectan estas propiedades la entalpía del gas ideal. Entonces, a grosso modo, ¿cierto? Tenemos esas dos relaciones para determinar el cambio de entropía en los sólidos y en los líquidos, que son sustancias incompresibles, y por lo tanto, el calor específico lo podemos considerar constante y solo dependeríamos de las temperaturas del estado, ¿cierto? Del estado 1 al estado 2 en que ocurrió, pues, digamos, las temperaturas límites en los que se realizó el proceso. Para los gases ideales, pues ya esas relaciones de entropía dependen tanto de la temperatura cuanto del volumen específico, cuando hablamos de la primera relación TdS, o de la temperatura y la presión cuando hablamos de la segunda relación TdS. ¿Listo? Entonces, en términos generales, podemos decir que la transferencia de calor hacia un sistema aumenta la entropía. ¿Listo? Esto es dado, observen acá, por la desigualdad de Clausius. Que la igualdad se cumple, recordemos, para procesos internamente reversibles. Entonces, observemos aquí que cuando el calor, tenemos esta relación diferencial de calor sobre la temperatura, ¿cierto? Si ingresa calor a un sistema, es decir, ingresa con signo, es positivo, ¿cierto? Que esté ingresando al sistema, la entropía aumenta, ¿listo? Entonces, por lo tanto, aquí comprobamos lo que dice esta primera conclusión, que la transferencia de calor hacia el sistema aumenta la entropía. Por lo tanto, lo contrario aplica también. Si sale, si pierde calor, pues obviamente disminuye la entropía, ¿cierto? Disminuye la entropía del proceso. El efecto de la irreversibilidad siempre es aumentar la entropía. Recordemos siempre generar más entropía. ¿Listo? A diferencia de la masa y la energía, la entropía no se conserva, es decir, sino que se produce dentro de los sistemas cuando existe reversibilidades internas. La energía se conserva, la entropía no. La entropía en un proceso siempre se mantendrá constante a lo mínimo, ¿cierto? O se aumenta debido a que a las irreversibilidades que está implicado en el término de S generada, ¿cierto? La entropía generada del proceso. Los valores de entropía en las tablas de propiedades se ofrecen respecto a un estado de referencia, como ya les decía, un estado de referencia arbitrario, ¿cierto? En las tablas de vapor de agua, a la entropía del líquido saturado, S sub F a 0,010 grados, 0,01 grados Celsius se le asigna el valor de 0. Pueden verificar las tablas de propiedades y observen que para esa temperatura el S sub F es 0, es decir, ese es el estado de referencia. Para el referente 134 el valor 0 es asignado al líquido saturado a 240 grados centígrados, ¿cierto? Ustedes pueden observarlo ahí en los pies de página de las tablas de propiedades del libro, ¿cierto? De cualquier libro de termodinámica que tenga incorporado pues, las tablas de propiedades. También en los software de propiedades es bueno determinar cuál es el estado de referencia que está trabajando ese software para determinar pues, el cambio de esa propiedad. Los valores de entropía se vuelven negativos a temperaturas inferiores al valor de referencia, ¿cierto? Claro, no tenemos el valor de referencia, por ejemplo, el 0,01 grados centígrados. Por debajo de ese valor, pues ya tenemos entropías negativas, ¿cierto? Porque está por debajo del valor de referencia. Al estudiar aspectos de la segunda ley para procesos, la entropía normalmente se usa como una coordenada en diagrama TS y HS. Siempre queremos que la entropía se mantenga constante, es decir, que no se genere irreversibilidad. Por lo tanto, es incorporada digamos, en varios procesos termodinámicos, por ejemplo, en ciclos de potencia. Necesitamos que la entropía del proceso de expansión o de compresión, de adición de energía, de pérdida de calor, se mantenga lo más baja posible. Por lo tanto, los procesos isentrópicos, les repito, ¿cierto? Son procesos de referencia a través de los cuales podemos comparar los procesos reales. En un proceso isentrópico puede servir como un modelo apropiado para los procesos reales, ¿cierto? Y el proceso isentrópico de una sustancia incompresible es también isotérmico, lo mostramos, ¿cierto? Si la entropía se mantiene constante en un proceso en el que esté involucrado un líquido o un sólido, automáticamente también tendríamos un proceso isotérmico, ¿cierto? Es decir, que un proceso en el que tenga la adición de energía a un líquido, y recordemos el ejemplo de la bomba, ¿cierto? Si la temperatura más se mantiene constante, es un proceso isentrópico, ¿cierto? Es un proceso que se aproxima prácticamente, es un proceso idealizado, ¿listo?
Te repito, estos conceptos de entropía para sólidos y líquidos, para gases ideales, ¿cierto? Vamos a necesitarlos, cómo determinar esos cambios en los procesos en los que estas sustancias pues, van a estar involucradas. Y las vamos a necesitar para determinar aquel S generado, es decir, cuánta entropía se genera en un proceso. ¿Listo? Espero que haya podido ser claro con la explicación. Continuaremos con los procesos isentrópicos en gases ideales en la clase que veremos en el próximo encuentro. Muchas gracias.